Da igual el plan de estudios, da igual que la escuela sea pública o privada, da igual lo que cobran los maestros, da igual. Lo más determinante para inducir competencia lectora es el origen familiar. Es decir, la lectura se mama en casa. Primero que me indujo a leer, el que me corrompió, por decir así, inoculándome el virus de la lectura, pues fue mi padre. Pero no solo, hay otros mediadores, como pueden ser, evidentemente, los maestros y las maestras de escuela, el profesorado, etcétera, ¿no? Y también esos otros significantes que tienen mucha influencia emocional sobre los sujetos, ¿no? Aquí estoy pensando, por ejemplo, en hermanos, quizá, pero sobre todo en amigos y en amantes. Muchas veces padres y madres pues predican mucho a los hijos, haz esto, no hagas lo otro, pero luego no predican con el ejemplo, ellos no lo hacen, ¿no? Entonces eso es inútil. Entonces es muchísimo más eficaz el ejemplo, el contagio que se da con el ejemplo moral. Si ves que tu padre no lee nunca, difícilmente tú querrás leer. En cambio, si ves que tu padre lee, y sobre todo si tú vieras que tu padre lee a escondidas, entonces es cuando lo quieres imitar. Estamos acostumbrados a una lectura íntima e individualista, y entonces lo único que puedes hacer es que los hijos te vean cuando tú lees como encerrado en ti mismo, en sí mismo. Y eso es poco contagioso, es mejor esta otra lectura interactiva. Leer a medias, eso se hace mientras son muy niños y cuando les enseñas cómo leer un cuento y vas diciendo los dibujitos y tal y cual, ¿no? Pero bueno, hacerlos un poco mejor y más adelante compartir, por ejemplo, intercambiar los libros, compartir las experiencias lectoras, discutir de la trama del libro que acabas de leer, a ver quién te gusta más, cómo se hacen los círculos de lectores. Los círculos de lectores asociados a todas las bibliotecas, la gente se reúne a comentar los libros que ha leído y a sacarles jugo y a ver un poco, comparar lecturas posibles, ¿no? Y así no solo se aprende a leer, sino que le sacas mucho más valor añadido a la lectura que has hecho si luego la comentas con los demás. ¿Cómo se fabrica un lector intensivo y no solo un lector ocasional que lea a veces el periódico, a veces la programación de televisión o a veces los manuales o las revistas informáticas? Para formar a un lector lo ideal es que se lea lo que podríamos llamar por vocación. Es decir, que te sientas llamado a leer. ¿Y eso cómo se consigue? Pues aquí hay una pauta que suelen los educadores, suelen recomendar que se lea, porque leyendo te formas como persona, aprendes a madurar y te formas, por ejemplo, pues como ciudadano, ahora que está de moda la cuestión de la educación, la asignatura de educación para la ciudadanía. Pero yo creo que esta especie de recomendación de la lectura como virtud que te hace mejor, pues es muy poco estimulante, porque las virtudes son muy aburridas, las virtudes son muy poco sexys. Y entonces yo pienso que la mejor forma de promocionar la lectura es hacer ver que también es un vicio y no solo una virtud. Yo no dudo que la lectura tenga muchos efectos virtuosos, que te hace mejor, te hace un virtuoso, aunque nada más sea de la literatura, si lees literatura, ¿no? Pero también en la lectura tiene que ser una pasión, tiene que ser una emoción que revuelva tus tripas, que te excite. No digo que te produzca orgasmos, aunque también una de mis vías para aprender a leer fue la literatura erótica. Porque hay que darse cuenta que o bien la lectura es un placer o no habrá un lector consumado. Porque si la lectura solo es un deber, como el que va a misa, o el que tiene que estudiar para aprobar las asignaturas, pues así no le coges gusto, no le coges hábito, no se convierte en una segunda naturaleza tuya. Para que de verdad te sientas realizado, recreado y reconstruido y renacido leyendo, tienes que lograr que sea no solo un placer, sino a ser posible una pasión que te expande, que te abre, que te entrega a los demás. Total, que lo mejor es hacer de la lectura eso, un vicio.